Muy bien, entonces empezó la grabación. Eh, vamos a ver lo que es el mezclado fluidos, el mezclado de fluidos newtonianos con aireación. Hasta ahorita lo que vimos fue el diseño de sistemas de mezclado en tanques agitados para fluidos newtonianos en donde no se gasifica. Gasificar o airear quiere decir que no se introduce una fase gaseosa en el medio o en el volumen del medio líquido que se está agitando. Sin embargo, existen muchos bioprocesos en donde se trabajan con microorganismos aerobios y al igual hay otros procesos químicos que aunque no se trabaje con microorganismos aerobios, las reacciones necesitan la presencia de algún elemento presente en una mezcla gaseosa. El caso más conocido para nosotros son reacciones microbianas con microorganismos aerobios que necesitan la presencia de oxígeno solubilizado en el medio, para lo cual nosotros introducimos aire, ¿sí? A través de algún dispositivo, alguna bomba, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede cuando nosotros introducimos un gas en un medio líquido que está siendo agitado en un tanque o que está siendo mezclado en un tanque agitado? Veamos. Entonces, imagínense que tenemos nuestro tanque de agitación en el cual tenemos un fluido que estamos agitando, un medio de cultivo, algún tipo de aceite, algún agua residual, lo que tú quieras, y la estamos agitando. Pero ahora introducimos una nueva variable en este sistema. ¿Cuál es esa nueva variable? Pues que vamos a gasificar. ¿Y qué es gasificar? Bueno, es introducir un gasto volumétrico de un gas. Aquí la BG con gorrito significa el gasto volumétrico de un gas. Y ese gas lo introducimos a través de algo que se llama un distribuidor del gas o un distribuidor de aire si el gas es aire. Este tipo de dispositivos o distribuidores tienen diferentes geometrías. En este caso estamos viendo la geometría de un anillo, el cual sobre la superficie del anillo tiene muchísimas perforaciones muy pequeñas. Tiene hoyitos muy pequeños que cuando nosotros hacemos pasar el gas a través de esos orificios salen este gas en forma de pequeñas burbujas que a medida que van recorriendo de manera vertical el fluido van agrupándose y formando burbujas cada vez un poco más grandes. El tamaño de estas burbujas también depende mucho de la velocidad a la cual nosotros manejemos el impulsor dentro del sistema de mezclado. A mayor velocidad, el tamaño de las burbujas cada vez se hace menor, ¿sí? Pero, ¿qué sucede en específico con la potencia del motor cuando nosotros metemos un gas al medio? ¿Qué creen que suceda? Siempre y cuando nosotros manejemos una misma velocidad del impulsor, mantengamos constante la velocidad del impulsor. ¿Qué sucederá con la potencia del motor? ¿Aumentará o disminuirá? ¿Sí? ¿Quién me contesta? ¿O quién me da alguna idea? Pues no sé si sea más difícil el mezclado cuando se ingresa aire. Pero entonces, si es más difícil tu suposición, ¿qué te llevaría? ¿A que la potencia se incrementa o disminuye? Entonces, tú sugieres y tú opinas que si introducimos algún gas,
la potencia del motor debe de incrementarse. Esa es tu hipótesis. Bueno, pues quién sabe si estoy bien. No, miren, yo aquí nunca los voy a criticar, ni te voy a decir estás mal, estás bien. Aquí ustedes tienen su hipótesis, pero yo aquí los voy a llevar en el camino para que ustedes vayan razonando y vayan viendo qué sucede. Imagínate que esto fuera únicamente agua y que no gasifico, no hay burbujitas. ¿Cuál es la densidad del agua y la viscosidad del agua? ¿O de qué, cómo es la viscosidad y la densidad del agua comparada con la viscosidad y la densidad del aire? ¿Cómo son sus valores? ¿Mayores o menores? Vuelvo a repetir, la viscosidad y densidad del agua en comparación con la viscosidad y densidad del aire, ¿cómo son los valores? ¿Mayores o menores? Obviamente debe ser, es mayor tanto la densidad como la viscosidad del agua con respecto a la viscosidad y densidad del aire. Son mucho mayores. La potencia, si nosotros mantenemos la misma geometría, las mismas revoluciones, bueno, la misma velocidad del impulsor, todo es igualito, pero el fluido cambia. ¿Dónde hay más consumo de potencia? Cuando tengo un fluido como el agua o un fluido como la miel. Porque la miel es más densa, más viscosa. Pero imagínate en dónde también habrá más consumo de potencia. En un fluido como el agua o una solución de agua con sal, pero una solución concentrada de agua con sal no sea 200 gramos por litro de sal con respecto a agua pura, que es más densa la solución del agua con sal. ¿Dónde habrá mayor consumo de potencia? ¿En la solución salina o en el agua pura? ¿Quién es más densa? La solución salina, porque pues tiene agua y sal. ¿En dónde habrá más consumo de potencia? ¿En una agua pura o en agua con sal? Obviamente, sí. Entonces, hemos visto que la potencia es una función, dependiendo del régimen donde se encuentre, puede ser una función o de la viscosidad o de la densidad o de ambas. A medida que la viscosidad y la densidad de un fluido aumenta, el consumo de potencia es mayor. Si yo aquí no tuviera gas o aire y fuera únicamente un líquido y mido la potencia, tendría una potencia que denominamos P. P es la potencia que consume el motor a una velocidad del impulsor constante cuando tengo un fluido sin gasificación, como los que hemos visto, como estos, ¿sí? Así sin gasificación. Pero cuando yo introduzco un gas, ahora no se le llama P, se le llama P subíndice G. G porque estamos gasificando y ahora es la potencia consumida cuando se introduce un gas o el aire. Cuando nosotros introducimos un gas, este tiene menor densidad y viscosidad que el fluido, pero a la hora que están aquí y el impulsor los mezcla y los mueve, ¿sí? Aquí voy a tener una mezcla gas-fluido, o si quieren aire-agua. ¿Quién tiene una mayor densidad y viscosidad aparente? ¿El agua sola o la mezcla agua-aire?
¿quién tendrá mayor densidad y viscosidad? Si comparamos esto, el agua solita o la mezcla de aire con agua. ¿El agua solita? El agua sola. Entonces, si yo mantengo constantes las revoluciones por minuto a la velocidad del impulsor y mido la potencia del líquido solo, sin airear, me va a dar un valor de potencia y ese es el valor máximo que voy a tener. Si yo introduzco un gas manteniendo las mismas revoluciones por minuto y manteniendo la misma geometría, todo constante, pero ahora ya introduzco un gas a través de un distribuidor de aire en donde estoy manejando un cierto gasto volumétrico del gas, me daré cuenta que ahora el consumo de potencia disminuye. ¿Pero por qué disminuye? Porque la densidad aparente de la mezcla y su viscosidad aparente son menores que las del fluido sin gasificar. Sin embargo, esas propiedades aparentes van cambiando a medida que yo vaya aumentando la tasa o el gasto volumétrico, ¿sí? Cuando yo introduzco un gas en un sistema de mezclado de un fluido, a esa potencia medida se le llama PG o potencia consumida con gasificación. Si es aire, sería aireación. Y ese valor de PG siempre va a ser menor al valor de P. O sea, la potencia consumida con gasificación siempre va a ser menor a la potencia consumida sin gasificación, siempre y cuando estemos manejando la misma velocidad del impulsor. Pero yo puedo ir incrementando el gasto volumétrico del gas, ¿sí? A medida que yo voy aumentando el gasto volumétrico del gas, va incrementando el porcentaje de el gas presente en el medio de mezclado. Y al ir incrementando el volumen o la cantidad del gas en el medio de mezclado, pues entonces lo que yo voy a ver es que la potencia consumida con gasificación o PG va a ir disminuyendo. De tal manera que si yo voy aumentando el valor del gasto volumétrico y la cantidad de gas al interior del tanque, lo que me daría cuenta es que el valor de PG entre P va a ir disminuyendo. Y tengo tres niveles, por decirlo así, de gasificación. El primer nivel es cuando tengo una relación entre PG y P cercana a 1. Cuando tengo un valor de PG entre P cercano a 1, pueden significar dos cosas. Uno, puedo estar mezclando bien el líquido, pero estoy introduciendo una cantidad muy pequeña de gas. Aunque sea poco el gas que entra, no se mezcla muy bien, pero sin embargo llega a tener un efecto en que la mezcla tenga una densidad y viscosidad menores y disminuye el consumo de potencia, por eso sería una PG. A medida que yo incremento el gasto volumétrico o la cantidad de aire que introduzco o la cantidad del gas por unidad de tiempo que introduzco en el tanque, junto con la velocidad del impulsor, este gas se va distribuyendo cada vez mejor en el medio líquido. Y cuando tengo valores de PG entre P cercanos a 0.3, iguales a 0.3 o mayores entre 0.3 y 0.6, podemos decir que hay un buen proceso de mezclado y de aireación. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que el gas que estoy introduciendo está distribuido en todo el volumen del
sistema del medio líquido que yo estoy mezclando, ¿sí? Pero si yo incremento, y eso nos haría pensar, bueno, pues a medida que incremento el gasto volumétrico del gas, pues mejor. Lo ideal para mí sería ir disminuyendo el valor de PG entre P lo más que se pueda, para que el consumo de potencia con el motor, cuando estoy abriendo, pues sea lo más chiquito que se pueda. Si haces eso y sigues incrementando la gasificación, o sea, el gasto volumétrico, y vas introduciendo cada vez un mayor flujo del gas al medio, vas a llegar a un nivel en que los valores de PG entre P sean menores a 0.3. Y cuando tengo eso, se presenta algo que es el fenómeno de cavitación. Te pregunto, ¿qué es la cavitación? ¿Tú sabes lo que es la cavitación? No, profe. ¿Alguien de ustedes sabe lo que es la cavitación? Pero me suena como un espacio solamente de aire. Casi le das al punto. Le das a, ¿cómo se llama? Casi lo dijiste bien. Cavitar, ¿qué significa cavitar? Déjenme, voy a copiar algunas esquemitas. No, ¿dónde los tengo? ¿Dónde los tengo? ¿Dónde los tengo? Aquí tengo. Muy bien. Imagínate que yo estoy burbujeando. Imagínate que esto está, si quieres, dentro de un líquido. No, espérame. No, lo voy a hacer así. Pero imagínate que yo estoy aquí, lo tengo mi impulsor dentro de un sistema de mezclado y está girando a ciertas revoluciones por minuto o a cierta velocidad y yo aereo. Aerear quiere decir que introduzco burbujas de aire, ¿no? Espérame tantito. ¿Sí? Y apenas tengo unas cuantas burbujitas ahí, ¿no? Uy. Tengo una que otra burbuja.
Cuando tengo esto, caigo en este nivel. Tengo una baja aireación y entonces, como tengo una baja aireación, aunque el impulsor está a ciertas revoluciones por minuto, no se distribuyen bien el gas, las burbujas de gas, en todo el volumen del tanque. Y tengo esto, ¿sí? Imagínate que incremento el volumen del gas o el gasto volumétrico. Entonces empiezo a tener, bueno, aquí estoy dibujándolas igual, pero aquí todas las burbujas empiezan pueden ser del mismo o diferente tamaño. Además, déjenme hacer unas más chiquitas, más grandes. Uy. Y es que no me quiero salir de aquí, porque si no, PowerPoints no se graba la clase bien. Pero este es el problema de trabajar en Word con imágenes, no te deja hacer mucho, pero bueno. Y entonces imagínate, aumenté la aireación y tengo una buena distribución de mi gas en todo el volumen del tanque. ¿Eso qué quiere decir? Que además de tener un buen mezclado, tengo una buena distribución del gas, sus burbujas, en todo el medio líquido que estoy mezclando. Eso me lleva a una disminución de la potencia y entonces caigo al nivel 2. Y el nivel 3, cavitación, es incremento tanto el nivel o la aireación, el gasto volumétrico, que estoy metiendo tanto aire, ¿sí? Espérenme tantito. Que es que quiero tomar las burbujitas, pero no me deja. ¿Por qué no me dejas moverlo? Bueno, ya sé lo que voy a hacer. Uy, no me deja. Bueno, imagínense que meto tanto aire o gas que alrededor del impulsor prácticamente se rodea de este gas.
Y este efecto lo que hace es como si el impulsor únicamente estuviera moviendo a quién. Aquí prácticamente a qué fluido es el único que está moviendo el impulsor, al aire, al gas o al líquido. Muchachos, el gas se rodea de tanto de la fase gaseosa que prácticamente ya casi no está en contacto con la fase líquida. Y lo único que está gire y gire, y es como si estuviera girando dentro de una gran burbuja de gas o de aire. Y ya no mezcla al líquido. Entonces se presenta un fenómeno de cavitación. La cavitación es cuando una bomba le entra aire y ya no puede bombear agua, porque la bomba se llena de aire y este funciona como un tapón que ya no permite que el agua fluya a través de la bomba. Lo mismo, un fenómeno similar se presenta aquí en los tanques agitados, donde si tú aireas mucho, hay tanto gas o aire que es como si alrededor del impulsor se hiciera una gran burbuja que lo rodeara. Y pues imagínate al impulsor girando al interior de una burbuja, únicamente está en contacto preferentemente con el aire, pero al líquido ya no lo contacta y entonces ya no lo mezcla. Y entonces ese es el fenómeno de cavitación. Cuando nosotros diseñamos un sistema de mezclado con gasificación o aireación, no queremos caer ni en el nivel 1 ni en el nivel 3, porque el nivel 1 significa que hay una muy mala aireación, porque no hay una buena distribución del gas y sus burbujas en el medio de cultivo o en el medio líquido. Y cuando tenemos un valor menor a 0.3, caemos en un fenómeno denominado cavitación, que es como si únicamente el impulsor estuviera rodeado por el gas y ya no está en contacto con el fluido y entonces tampoco hay un mezclado ni una distribución del gas al interior del tanque. Entonces, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre, como diría nuestra abuelita. Lo ideal es estar entre valores entre 0.3 y 0.6. Entre 0.3 y 0.6 podemos decir que nuestro sistema está en un buen proceso de aireación. Entonces, ya entendemos quién es PG comparado con P y cuáles son los niveles de aireación y qué representan a medida que vamos incrementando el gasto volumétrico. ¿Preguntas, muchachos? No, profe. Muy bien. Ahora, cuando nosotros estamos en un proceso de aireación en un sistema de mezclado, ¿cuál es la nueva variable que introducimos en todo este sistema? ¿Cuál es nuestra variable de importancia que nos hace que el sistema de mezclado con aireación sea la variable más significativa? Que nosotros controlamos. ¿Quién es? El gasto volumétrico del gas. Exacto, muy bien.
La nueva variable es el gasto volumétrico, porque dependiendo de la cantidad o el valor del gasto volumétrico, es el nivel de aireación o gasificación que alcanzaremos en el tanque a una cierta velocidad del impulsor. Recuerden que P, G y P siempre se miden a la misma velocidad del impulsor y que, como vimos, a medida que yo voy gasificando, incrementando el gasto volumétrico, el valor de PG cambia. La potencia sin aireación siempre es la misma y es el valor máximo, pero PG va a ir, la potencia ya con aireación va a ir disminuyendo a medida que introduzco o gasifico el medio, el incremento de la gasificación y puedo caer en estos tres niveles. Considerando esta nueva variable y si yo hago un análisis uy, hago un análisis adimensional. ¿Qué significa eso que hacemos un análisis adimensional? ¿Sí? Vamos ahora el gasto volumétrico como la nueva variable, BG. Y me doy cuenta que gasto volumétrico es volumen sobre tiempo. Volumen es longitud al cubo sobre tiempo, o longitud cúbica por tiempo a la -1. Si la introduzco como una nueva variable en el análisis dimensional del mezclado de tanques, del mezclado de fluidos newtonianos en tanques, puedo generar un nuevo número adimensional llamado pi11. Recuerden que cuando hicimos el análisis dimensional obtuvimos 10 números adimensionales. El número de Reynolds, el número de potencia, el número de Froude y 7 números adimensionales geométricos. Si introducimos como variable ahora el gasto volumétrico, llegamos a un número adimensional pi11 que depende ahora de aislar al gasto volumétrico. Haciendo el procedimiento que ya sabemos o que ya conocemos, en donde hago mi análisis dimensional en base a las dimensiones o magnitudes fundamentales o básicas, llego a un número dimensional nuevo. Y ese número dimensional nuevo se llama el número de aireación, Na. Y el número de aireación me relaciona el gasto volumétrico con respecto a la velocidad del impulsor por el diámetro del impulsor al cubo. ¿Sí se fijan? Entonces, si yo sé que a medida que aumento el gasto volumétrico, PG entre P va disminuyendo, porque va disminuyendo el valor de la potencia con gasificación, debe de existir una relación entre PG y P con respecto al número de aireación. ¿Sí? ¿Y cómo sé cuál es esa relación? ¿Tú qué crees que vaya pasando a medida que incremento el número de aireación? ¿Qué crees que suceda con PG entre P? Si el número de aireación que es este incrementa, entonces G entre P, ¿qué le sucede? Disminuye. Así es. ¿Por qué?
Fíjate, PG y P se miden a las mismas revoluciones por minuto, a la misma velocidad del impulsor. El diámetro del impulsor es constante, no cambia. La única forma en que varía el número de aireación es que yo vaya incrementando o disminuyendo el gasto volumétrico, porque esto de aquí abajo es constante. Ya vimos que si yo incremento el gasto volumétrico, la potencia consumida con aireación o gasificación va disminuyendo, porque esta potencia es constante, es la potencia que mido sin gas. Entonces, la única manera en que puede incrementarse el número de aireación es incrementando el valor del gasto volumétrico. Y al incrementar el valor del gasto volumétrico, yo voy disminuyendo el valor de la potencia con gasificación o PG. Por lo tanto, al incrementar esto e incrementar el número de aireación, la relación PG entre P debe de disminuir. Es cierto, disminuye. Pero todo esto siempre y cuando maneje el mismo tipo de ¿qué? Impulsor. ¿Tú crees que en todos los casos va a disminuir? Siempre va a disminuir PG entre P a medida que incremento el número de aireación. Pero ¿tú crees que la forma en que disminuya PG entre P con respecto al número de aireación vaya a ser la misma para cualquiera de los impulsores que hemos visto? O sea, recuerden que tenemos un buen de impulsores. Espérenme tantito, aquí está. ¿Tú crees que va a mantenerse, va a ser la misma comportamiento de disminución de PG entre P contra el número de aireación para un impulsor Ruston que para un impulsor de paletas planas, que para un impulsor de paletas helicoidales, que para un impulsor de paletas planas inclinadas, que para un impulsor, ahí está, ya no me acuerdo qué es, ¿cómo se llama? Pero ustedes creen que va a ser el mismo, va a ser igual, se va a mantener igual, o va a cambiar de acuerdo al tipo de impulsor. ¿Qué creen? Va a cambiar. Exacto, va a cambiar. La relación de PG entre P con respecto al número de aireación es que el número de la PG entre P disminuye a medida que se incrementa el número de aireación. Es verdad. Pero la forma en que disminuye no es la misma para todos los impulsores. Dependiendo del diseño del impulsor, este va a cambiar, ¿sí? Y entonces vamos a obtener algo como esto. ¿Sí? Entonces fíjense bien. Ahí está. Aquí les muestro cómo es la relación de PG entre P con respecto al número de aireación para diferentes tipos de impulsores. Cada una de estas líneas con su marcador corresponde a un tipo de impulsor que están descritos aquí abajo. Por ejemplo, el 4 que es el de triangulitos. Me voy. Y el 4 es un impulsor de disco de 16 aspas planas. Es similar a un Ruston, pero fíjense, aquí en vez de utilizar 4 o 6 paletas planas, se utiliza 16 aspas planas. Recuerden, la paletita o la aspa es esta parte que está unido
al centro del, ¿cómo se llama? Del impulsor. O sea, aspas o paletas son esta cosa. Este es un aspa o una paleta. Este es un aspa, una paleta y un aspa, una paleta. Este impulsor tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6 paletas planas. ¿Sí? Ahora imagínense uno así, pero en vez de utilizar 6, utiliza 16. ¡Wow! Es un chorro. Ya me pasé. Bueno, aquí están las curvas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vámonos con la curva 5. La curva 5 corresponde a esta curva para los triangulitos y la 5 es un impulsor de disco de 4 aspas planas. Si yo utilizo geometría estándar y un fluido newtoniano y tengo alguno de estos 6 impulsores, puedo utilizar esta gráfica para diseñar mi sistema de mezclado con gasificación, sin importar el gas que sea. Puede ser aire, nitrógeno, cualquier gas, siempre y cuando este gas no reaccione con el medio, porque si reacciona esto ya no funciona, ¿sí? Entonces, nunca lo vayan a querer hacer con sulfuro de hidrógeno o con sulfuro, ácido clorestaino, ¿cómo se llama este? Sulfuro de hidrógeno y el otro es el ácido, no me acuerdo. Pero bueno, algunos, el cloro, por ejemplo, el cloro que es un gas verde tampoco lo pueden hacer porque ese reacciona. Cuando gasificamos un medio de reacción, este no debe de reaccionar con el medio para poder hacer el estudio de consumo de potencia con gasificación. ¿Sí? Y ahora, esta gráfica tiene peculiaridad, a diferencia de la gráfica de número de potencia contra número de Reynolds. Recuerden que la gráfica de número de potencia contra número de Reynolds era una log-log. ¿Qué quiere decir eso? Que era escala logarítmica contra escala logarítmica. Aquí ninguna de las dos es escala logarítmica, son escalas, digamos que normales. ¿Sí? Y aquí se lee el valor de PG entre P. ¿Qué es lo que se tiene? Yo conozco el valor de P, quiero conocer el valor de PG en base al número de aleación y yo sé cuánto es el gasto volumétrico, yo sé cuánto es el diámetro del impulsor, cuál es la velocidad del impulsor. Despejan a N, perdón, ya lo tenemos aquí y ahora sí, ¿no? Imagínate que yo te dijera, tienes un número de aireación de 0.05 y yo lo quiero leer y tienes un impulsor del tipo 5, o sea, un impulsor de disco de 4 aspas planas que corresponde a esta línea 5. Y yo te digo que tu número de aireación te salió de 0.05. ¿Cuánto vale PG entre P? ¿O dónde me ubico aquí? ¿Podría repetir los valores, profe? Imagínate que yo te digo, tienes un número de aireación porque tienes un cierto valor del diámetro impulsor, una velocidad y manejas un gasto volumétrico y te salió un número de aireación de 0.05 y el impulsor que manejas es el 5, que es el de 4 aspas planas.
¿cuánto es el valor de PG entre P? ¿Cuál es el valor de PG entre P? Primero tendría que ubicar el valor del número de aireación aquí. Y ya que lo ubique, me vengo e interpolo con esta curvita y dependiendo de dónde choque, me voy acá al eje de las ordenadas y ahí leo el valor de PG entre P. La pregunta aquí es 0.05 de número de aireación, ¿dónde me ubico? En el 5. Ay, tú me has estado contestando todo correctamente. Se me hace que te voy a subir un punto. ¿Quién eres? A ver, quiero saber quién eres. ¿Eres? ¿Dónde estás? Contéstame. Soy yo. Mendoza Hernández. Mendoza Hernández. Pero tu nombre no me aparece aquí. Bueno, es que lo estoy viendo chiquito. ¿Tu nombre, mija? Shael. Sael. Sí, me ubico en el exactamente. Al final recuérdame tu nombre para que lo guarden aquí en la lista. 5, pero ¿por qué lo pones en el 5? Porque 0.5, no, 0. 0. Se va a multiplicar por 10 a la misma. Exacto, exacto. Para leer esta escala tú necesitas tu número de aireación y después lo multiplicas por 100 y ya te ubicas así. Un número de aireación de 0.05, si lo multiplicas por 100, es recorrer dos veces el punto, 0.55. Y entonces un número de aireación de 0.05 en esta escala que está multiplicada por 100, te ubicas aquí. Me voy para acá. Esta es la curva correspondiente al impulsor que dijimos. Y me voy para acá. Y mi valor de PG entre P, ¿de cuánto es? Y estoy aquí. Es una escala normal. Es con el punto 0.35. No es punto cero, sí es 35, pero no es punto cero, es punto 35. Recuerden, aquí es punto 0, punto 5, punto 1, 1.5, punto 2, 2.5, punto 3, punto 35, punto 4. Y entonces estamos aquí y es punto 35. Y entonces ese es el valor más o menos para este. Si yo te dijera, oye, tenemos un impulsor del tipo 2 y el número de aireación es de 0.09. ¿Cuánto vale PG entre P? ¿Dónde me ubico? Aquí, En el 9. en el 9. Y el impulsor tipo 2, me vengo para acá, ¿sí? Choco y me voy derecho y no me quito, ay Dios, más o menos por aquí. ¿Cuánto vale PG entre P con un número de aireación de 0.9 para el impulsor tipo 2? Pues vale 0.45, ¿cuánto? 0.49. 475. Exacto, porque aquí es 0.4, 0.45, acá es 0.5 y estoy como a la mitad, entonces sería 0.475. Digo, ya depende del ojo de buen cubero, pero así lees esta gráfica, ¿ok? Entonces no olviden, el número de aireación que les salga lo tienen que multiplicar por
100 para poder ubicarlo en esta escala. ¿Sí? Muy bien. Y ahora yo te pregunto, ya esta gráfica se construyó para un tanque de mezclado con geometría estándar, fluidos newtonianos y diferentes geometrías de impulsores. Pero ¿qué sucede si yo manejo un impulsor y su geometría no cae en ninguno de estos 6? Es un impulsor que no tengo yo su curvita de PG entre P contra el número de aleación y necesito calcular la potencia consumida con gasificación. ¿Cómo puedo calcularla? ¿Por qué? Porque fíjense aquí, ya calculas el número de aireación y con el número de aireación y sabiendo el tipo de impulsor, es el valor de PG entre P. Siempre vas a conocer el valor de la potencia. Conociendo el valor de la potencia sin aire o sin gasificar, pues ya conociendo a través de esta gráfica el valor de PG entre P, pues nada más despejas a PG y ya con eso obtienes el valor de PG. Pero ¿qué sucede si yo no tengo ninguno, si yo tengo un impulsor que no cae en ninguno de estos? ¿Qué hago? O manejo geometría que no es geometría estándar. Si es geometría estándar podríamos utilizar esto y emplear un factor de corrección. Pero si es un impulsor que en su diseño no cae en ninguno de estos 6, ¿qué harías para calcular PG? Pues ahí les voy a explicar. Para poder hacer eso, si tú no tienes la gráfica de PG entre P contra el número de aireación para un cierto tipo de impulsor, entonces puedes utilizar una correlación que fue determinada por Michael Miller en 1962. Y ellos, después de hacer una gran cantidad de experimentos, etcétera, etcétera, bueno, ahorita lo vemos. Déjenme ver rápido si puedo encontrar el artículo. Aquí está. Fíjense bien, ¿eh? Requerimientos de potencia en sistemas agitados gas líquido. Michael Miller. Vamos a ver el artículo tantito. No lo puedo bajar, pero tengo un truquito. Ojalá que sí me permita bajarlo. Ah, sí. ¿Dónde está?